hermanos. En Hechos capítulo 15, versículo 36. Dice la escritura, Hechos 15, 36. Le voy a dar lectura a algunos textos, también vamos a exponer unos del capítulo 16, pero inicia en el 36, dice así la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor, a comprender esta porción. Danos luz, comprensión, Señor, ayúdanos. Bendícenos, fortalécenos, Señor. Y Padre, permite que nuestra fe siga creciendo, Señor. Y sobre todo, Padre, ese carácter, esa forma de ver la obra, Señor, que también cambie, Señor, en nuestros pensamientos. Bendice esta porción de tu escritura, Señor, todo lo que se vaya a exponer lo ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, que tu iglesia sea fortalecida. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Le he puesto a la enseñanza un viaje misionero. Un viaje misionero. ¿Cuántas cosas atravesará, vivirá un misionero? Bueno, a la persona con la que he tenido pláticas, conversación, es con el pastor Kenneth. Él ha sido misionero y me ha platicado unas cosas que bien tremendas, muy difíciles. Y espero en algún momento también las comparta a nivel iglesia, pero ha sido muy difícil las cosas que ha atravesado o atravesó en el Perú, muy difíciles. La comida, dice que había en la sierra, una de las cosas que había es que dentro de las tripas y la panza de la vaca la ponían a la azotea, y dice que a falta de agua por la distancia esperaban a que se secara con el sol y luego la aplastaban y se le caía, y dice, pero el proceso en que pasaba, dice, es que se agusanaba. Y escucharlo así como que, oh, ¿a poco se comía? Eso es lo que había. Y habla de otras cosas, que un producto parecido a la papa, que para comerlo lo tenían que pisar, los pobladores lo pisaban, y que después de ahí se hacían unas ricas tortitas, pero pisadas así con los hongos y toda la cosa. El punto que es muy difícil, pasó muchas cosas muy complicadas, difíciles, en muchas áreas de su vida. Pero ¿cómo es que nace? Dice la palabra en el versículo, en el capítulo 15, versículo 36. Dice la palabra, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo se interesa en saber cómo están los hermanos. Y aquí es donde empieza su segundo viaje misionero. En ese anhelo, en ese deseo de querer saber cómo están los hermanos. Y le dice a Bernabé, amigo, vayamos a ver a nuestros hermanos, aquellos que evangelizamos, aquellos que estuvimos edificando, vamos.
¿Qué implica? ¿Qué implicaba para Pablo un viaje misionero? Dejar la comodidad, dejar su casa, dejar la familia que había, dejar muchas cosas, el mueble, la silla y todas aquellas cosas que tenía, incluso un momento de recreación. Y Pablo dejaba muchas cosas con ese interés de ir a ver a los hermanos. Y dentro de ese viaje misionero, como primer punto, observamos que tenían anhelo de visitar a los hermanos. La palabra visitar quiere decir bíblicamente ir a ver, relevar, buscar. Bernabé, vamos a buscar a los hermanos, vamos a ir a ver a los hermanos. Y cuando la Biblia dice relevar, quiere decir en un sentido de ayudarlo. Oye, relévame, ya no puedo. Vamos a visitarlos, vamos a relevarlos, vamos a ayudar a los hermanos. ¿Por qué Pablo toma esa decisión? Bueno, es que a veces hay hermanos enredados, atascados, sumergidos y que no pueden salir de cierta situación. Ese viaje misionero implicaba visitar y tener interés por los hermanos. El cristiano que quiere ser un soldado del Señor debe estar dispuesto a buscar a su hermano, en querer ir a ayudarlo, a ver cómo está, por qué no ha venido, qué le sucederá, algo estará pasando con su familia o no lo sé. Y Pablo se interesaba en los hermanos. Para que la obra crezca, debe de haber personas dispuestas en ir a ver a los hermanos, en ir a visitarlos, en irlos a ayudar. ¿Quieres que un departamento, una reunión, cualquiera que sea, pone en práctica la visita? ¿Pero qué implica visitar? Implica disponer tiempo, implica estar orando al Señor, implica estudiar la palabra para ver qué vamos a compartir. Implica dinero porque el traslado hay que echarle gasolina, implica varias cosas, pero ¿quién quiere o quién está dispuesto a ir a visitar? Yo no soy de la idea que la gente va a llegar solita. Cristo dijo que vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Así que nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si queremos que la iglesia siga adelante y sobre todo que crezcan las reuniones, debe de haber una disposición de ir a visitar, de ir a ver a los hermanos cómo están, de relevarlos, de ayudarlos. Hay momentos donde a veces, pastor, gracias, estamos pasando este problema. Y vas ahí a ayudar. Ya no puedo, pastor. No, he dejado de ir, me he ido enfriando, he cometido ciertas cosas y me he ido enfriando y están atascados. La iglesia tiene que ser una iglesia que visite, que se interese en ir a buscar a los hermanos. Hay un pastor que me llamó la atención lo que dijo. El pastor debe de tener 2 libros. Número 1, el libro es la Biblia, y número 2, la lista de miembros. Pero ¿será posible que nada más el pastor? No ha venido mi hermana tal, no ha venido el joven tal, o no ha venido tal niño o tal niña, ¿y qué estará pasando? Pero si no hay un interés por ir a verlos, por ir a visitarlos,
Pues Pablo aquí está enseñando, vamos a visitar a los hermanos, con el propósito de ayudarlos, de edificarlos, y más adelante habla de confirmarlos, en el sentido de sembrar más la palabra del Señor, para que las reuniones se fortalezcan. Tiene que haber gente dispuesta a estar visitando, visitando, visitando. Si no hay eso, siempre vamos a ser los mismos en una iglesia. Y vaya, hermanos, y vaya que el Señor nos ha ido enseñando, y cuando estaba ahí en algún departamento de jóvenes, da resultado. Ves el sábado el chavo que fuiste a ver, al joven, ahí estaba. Así que, hermanos, tomemos en cuenta lo que hace el apóstol Pablo, de tener interés a ver cómo están los hermanos. Y esto es una tarea de todos. Voy a ir a visitar a mi hermano. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros poco. Únete, intégrate. Pastor, ¿a quién va a visitar esta semana? Me uno con usted. O si quiere, yo voy a visitar a esta persona y usted a otro. Y abarcamos, si usted iba a visitar en esta semana a 7 personas, vamos a visitar unas 11 o 12 entre los dos. Y sería bueno y sería magnífico que todos estemos haciendo esta labor de visitarnos. Y Pablo le dice a Bernabé, vamos. Es mi anhelo ayudar a los demás. ¿Estás dispuesto? ¿Qué se necesita? Vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Qué bonita es la palabra, porque nos enseña a los líderes qué debemos de hacer. Ya si te dicen y te cortan vuelta, ahorita no, o no puedo, ya es distinto, pero debemos de estar constantemente, así que vayamos pensando en quién, a quién, cuándo. Pero oye, pastor, ¿qué me va a dar para la gasolina? Ahí es donde empiezan los peros. Pastor, está el sol. Está bien fuerte el sol y la gasolina y la distancia y empezamos a poner peros, trabas, obstáculos. Pero el que quiere ir, el que está dispuesto a ir, va a ir. Aunque sea en taxi, lo va a ir a visitar. Dice la palabra, así que hermanos, tomemos en cuenta lo de la visita. Por favor, en este mismo libro, el mismo capítulo, versículo 40. Versículo 40. ¿Cuál es el plan? Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. El capítulo 16, por favor. Perdón, hermano. A ver, el capítulo 15, versículo 41. Viene aquí una palabra importante. Y pasó por Siria y Cilicia, haciendo qué, hermanos, confirmando a las iglesias, visitando a las iglesias. Ya había pastores y quizá llegó con los pastores. ¿Qué tal, pastores? ¿Cómo están? ¿Qué necesidad hay? ¿Cómo ve la iglesia? Va creciendo, se va fortaleciendo. Miren, hay una deficiencia aquí en la iglesia. Tienen esta forma de pensar, esta actitud. Y Pablo se quedaba y no solo visitaba, sino confirmaba, les enseñaba, les exhortaba la palabra. La visita no solo consiste en ir a visitar y echar relajo, rebane, un café y nada más, no. La visita que va a dejar algo
Bueno, es aquella visita en la cual se expone la palabra del Señor, confirmando, no con sus palabras, sino con la palabra del Señor. Y quizá hay, por ejemplo, ocasiones que ya traes versículos en la memoria y estás platicando y ya sacas el tema. Mira, no temas ni desmayes porque Jehová está. Y ya no sacas al momento la Biblia, pero ya estás en una plática normal, sencilla, sacando versículos. Por eso la importancia de estarse preparando. ¿Para qué? A veces las visitas son fluidas. Hay momentos que en el hospital te dicen más 5 minutos. Y ya agarras versículos, ya sabes cuáles. Si te pones a estar buscando, tienes que aprovechar el tiempo, ese pequeño tiempo. Y empiezas a exponerle la palabra. A que escuchen la palabra. A enseñarles la palabra. Y eso sucede. Principalmente en los hospitales. Donde a veces se te niega exponer la escritura. Así que debemos de aprovechar el tiempo y es bueno cuando en la visita se expone la palabra. Dice aquí la palabra confirmando a las iglesias, enseñándole a las iglesias. Es curioso, últimamente he visto jóvenes que ya no vienen. ¿Dónde están? Algunos hermanos, visitas, ¿dónde están? Deberíamos todos estar pensando, ¿qué pasó con el hermano? ¿Por qué no ha asistido a la iglesia? Le voy a mandar un mensaje. Este joven era muy participativo. Pero hermanos, es importante la visita. Si no se visita, vamos a seguir los mismos en las iglesias. Y la visita que hacía Pablo no solo era a los hermanos, el viaje que pensaba o estaba haciendo Pablo era con también el propósito de evangelizar. Pero observe Hechos, por favor, 16. Hechos 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, un jovencito. Bien joven Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de este joven, de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y miren el 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Quiso Pablo que éste fuese con él, daban buen testimonio, tenía una fe no fingida, una fe verdadera en Dios. Y tomándole Pablo le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Un joven incorporándose con Pablo para evangelizar. Si hubiera alguien que se uniera a la visitación, sería estupendo. Algún varón, algún joven, serían bienvenidos. Versículo 4. Pablo confirmaba a los hermanos entregándoles las ordenanzas. No solo visitaba, no solo veía cómo están. En las visitas, hermanos, tenemos que dejar que ellos hablen, que ellos expresen, porque si tú empiezas hablando y no dejas hablar a los que visitan, ya no saben ni cómo lo vas a fortalecer con la palabra. Deja que él se exprese, deja que él te cuente las cosas que está viviendo, y ya verás tú con qué versículos, a qué libro, y le vas a exponer, pero debes dejar que él te exponga su situación. Oye, pastor, ¿por qué no has ido? Es que mis papás no me dejan. No he ido porque ya en esa iglesia ya no hay amor.
o no he ido a esa iglesia, ¿por qué? Entonces ya empiezas a ver con qué versículo le vas a exponer. No nada más se trata de ir a visitar, por eso es importante estar estudiando constantemente y orando para que Dios te dé la palabra ideal y que la palabra que se exponga sea como un bálsamo en esa persona necesitada, que sea la palabra bíblica que necesita y que requiere, pero que sea la palabra del Señor. Así que debemos dejarlos hablar. Ya una vez que hablaron, ahora sí, ya me toca a mí. Y ahí te va. Y debes de pedirle a Dios que te dé gracia, que te dé pasión, compasión, denuedo, bondad, palabra fácil para exponer. Dice el versículo 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Hay una versión que dice, luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. Pasaban confirmando a las iglesias, fortaleciendo a las iglesias, ayudando a las iglesias. Y de eso se trata cada visita. No solo es visitar por visitar. Que si no te invitan un vasito de agua, no importa. Pero voy a dejarle algo mejor que un agua, la palabra del Señor. Así que las iglesias, versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. ¿Qué ole? No vamos a como una iglesia si no hay gente que visite, que si no hay gente que confirme, si no hay gente que enseñe, que si no hay gente que disponga de tiempo y otras cosas. ¿No te gustaría empezar no sé en qué área estás, sirviendo al Señor? Pero es importante que la gente sea confirmada y enseñada para que su fe aumente y no solo su fe, también más gente conozca del Señor. La palabra confirmadas quiere decir solidificar, confirmar, afirmar. Si tenía alguna duda en cuanto a algún tema, se lo aclaras. Si tenía dudas, si en cuanto a alguna decisión, le ayudas con el propósito de que le vaya bien. Lo cierto que hay veces, pues tienes que hablar. Quizás salgas y en vez de ayudarlos se enoje contigo, pero si se va a enojar escuchando la palabra, pues ni modo. A lo menos sabe que Dios que lo fuiste a visitar, quisiste ayudarlo. Pero nuestra labor es ir a visitar y a confirmar a los hermanos. En esa visita, en esa confirmada en el segundo viaje de Pablo, no solo era confirmar, sino al mismo tiempo Pablo iba con el propósito de ir más allá de las iglesias, más allá de los hermanos, es decir, a evangelizar con gente nueva que no tiene nada, no tiene parte con Dios porque ha negado al Señor por mucho tiempo. Bueno, Pablo se interesaba por la gente sin Cristo, por la gente incrédula, por favor. Y ese es el número 3. Visitaba, confirmaba y evangelizaba. Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia, ya iba ahí con él Lucas, el médico, Timoteo también con Pablo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué no le permitió a Pablo ir a estos dos lugares, a Asia y a Bitinia? ¿Por qué el Espíritu se los prohibió, se los negó, se los impidió? Y aquí habla de la importancia de orar al Señor para que Dios te mueva en el lugar indicado. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le dice a Pablo, no. Voy a Asia, no. Voy a Bitinia, no. ¿Por qué creen que el Espíritu Santo le dijo que no? Dios en su omnisciencia conoce obviamente todas las cosas y de forma anticipada. Después de todo lo que había vivido Pablo, aquí el Señor lo está conduciendo. No vayas para allá. ¿Saben cuántas cosas padecía Pablo? Muchas cosas. Lo apedrearon. Muchas cosas. Al punto de la muerte. Y aquí vemos conduciendo a Pablo, el Espíritu Santo conducía a Pablo. Y es probable, y más adelante lo observamos, que donde hay gente que no te va a negar, no te va a escuchar, te va a ignorar, y Pablo era conducido por Pablo fuera, iba a Asia, regresaba, iba a Bitinia y regresaba, porque le apasionaba predicar, pero Dios lo detiene. Y es porque no en todos lados lo recibían bien. Dejen recibirlo. Hay veces que no había, tiraba la red, y casi nadie a veces, lo vemos en Tesalónica, tuvo que salir huyendo Pablo. Y aquí el Espíritu le dice no, y aquí la importancia de que cuando visites, aquí la importancia de que cuando salgas a confirmar, seas guiado y dirigido por el Espíritu Santo, pero eso no se da nada más naturalmente, debes de disponer tu corazón a pedirle a Dios, Dios, ayúdame Señor, ayúdame. Y estás preparando, estás estudiando, estás orando, ayúdame, quiero ser de bendición, quiero ser de ayuda, quiero ser de consuelo, quiero que me uses, Señor, quiero ser un instrumento y es Dios que te va a mover y a conducir donde Él sabe que hay necesidad espiritual. Versículo 8, más adelante lo aclara más. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia. ¿Y qué? Ayúdanos. ¿Saben? En lo espiritual no hay casualidad. Dios nos mueve con la persona indicada. Así es Dios. En esta semana que pasó, durante un momento de visita, me encuentro a una persona que conocen el Evangelio y me dice, pastor, Dios lo ha enviado. Y yo nada más iba por un gel a Coppel, porque ya mi chino ya no quedaban bien. Dios lo envió. Yo venía a Coppel. Pero es ahí donde sabes que la persona, Dios sabe que esa persona tenía necesidad de escuchar la palabra del Señor. Y es importante pedirle dirección a Dios. Que Dios nos ayude en las visitas, que Dios nos guarde en las visitas, que Dios nos use para su gloria en las visitas, que seamos realmente usados por Dios. Así que dice la Escritura, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, y aquí está.
Un varón de Macedonia estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Allá había necesidad, pero no solo había necesidad, había interés por escuchar la palabra del Señor. Versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo confirma que era Dios quien lo estaba llamando a que fuera a Macedonia para anunciar allá el Evangelio del Señor. Y esa era la razón por la que fue. Cuando llega a este lugar, había gente dispuesta a escuchar la palabra. Había gente a escuchar la palabra. Y es probable que algunas de estas personas se habían estado orando para que hubiese alguien que les enseñara, que les predicara. Y eso lo observamos, por favor, más adelante, versículo 16, 11, le doy lectura. A ver. Versículo 12, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y ahí en esa ciudad de Filipos, dice el versículo 3, y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Pablo, cuando llega a Filipos, se establece y establece un lugar para orar y para enseñar, y a ese lugar inmediatamente hay gente que se interesa. Dice el versículo 13, y sentándonos, hablamos a las mujeres que sabían que se habían reunido. ¿Cuántas calculan ustedes que estaban reunidas? Yo creo que entre ellas, oye, vamos a orarle a Dios. Que venga una persona que nos hable del Señor. Cuando llegó Pablo no tuvo necesidad de, como en otros lugares. Se reunieron rápido, un grupo de mujeres, para escuchar la palabra. Ahí empieza Pablo a predicar y a enseñar, a compartirles el Evangelio. Dice el versículo 13, y sentándonos, Pablo no estaba solo. ¿A quién dijimos que había llevado ya? A Timoteo. El libro de los Hechos, ¿saben quién lo escribió? Lucas. Lucas era así algo como Juan, el Bautista. No le gustaba verse, así no se ve, pero sí como narró, dirigido por el Espíritu Santo, el libro de los Hechos y el Evangelio según Lucas. Así que observamos, Pablo no iba solo, iba con Timoteo, iba también con Silas, habíamos mencionado en un principio, y también iba Lucas ahí. Dice, nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Lucas fue apóstol? No. ¿Timoteo era apóstol en ese momento o ahí era ya pastor? No, era como cualquiera. Era un hermano en la fe, de buen testimonio, pero ni idea que un día, yo creo que Timoteo tenía ni idea que iba a ser pastor. Y eso nos enseña, hermanos, que seas joven o mujer, varón, a la edad que tengas, eres parte importante en esta misión de ir a visitar, de ir a confirmar, de ir a enseñar, de ir a evangelizar. Y estas mujeres se reunieron y estaban escuchando a Pablo, a Silas, a Lucas y un poquito a Timoteo también. Y eso nos habla de que el trabajo es de todos. El único apóstol ahí era Pablo. Entonces dice la Escritura,
sentándonos. ¿Por qué se creen que se habrán sentado? Porque le dedicaban tiempo a la enseñanza. Aquí, por un lado, Pablo y por otro lado los demás, hablamos a las mujeres que se habían reunido, que se habían congregado. Y Pablo les dedicaba tiempo en la enseñanza. Tiempo. No solo se trataba de evangelizar, no solo trataba de que recibieran a Cristo como su Salvador personal, él se sentaba y pasaba tiempo en los viajes misioneros sembrando la palabra. Y aquí viene algo interesante. ¿Hasta cuándo Pablo concluía con su viaje en algún lugar evangelizaba? Bueno, la Biblia te lo aclara, te dice qué tiempo le dedicaba Pablo. Versículo, por favor, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué hacía ella? Oyendo. ¿A quién oía? A Pablo. Dios sabía, ¿por qué no a Asia? ¿Por qué Bitinia? Porque en Filipos iba a haber gente dispuesta a escuchar la palabra del Señor. Que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de Lidia, de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Le dio luz, le dio comprensión, le dio entendimiento de lo que Pablo predicaba, de lo que Pablo enseñaba. Y en ese momento es como de aquellos que llegan al Evangelio y abrazan el Evangelio y no se separan del Evangelio. Y yo sé que aquí hay gente que llegó al Evangelio, pero llegó para quedarse. Y aunque ha tenido sus altibajos, el mundo no ha sido una opción para ellos, porque aquí están, han permanecido. Y Lidia era ese tipo de ejemplo de estas mujeres que se habían reunido, adoraba a Dios y en esa devoción por Dios y en ese amor por Dios, por lo que dice más adelante, dejó ver lo que era Dios para ella, de tal manera que después, cuando Pablo observa eso, en aquellos que había evangelizado, en aquellos que había discipulado, dice, es tiempo de partir. ¿Qué esperaba Pablo? ¿Cuál era el plan de Pablo en esa salida? No solo era evangelizar, no solo era discipular, sino esperaba a que la gente, que los cristianos empezaran a tener un acto de obediencia y al mismo tiempo empezaran a tener fruto. Para Pablo era importante estar, no solo sembrar una planta, para Pablo era importante regarla, abonarla, estar al pendiente, apodarla. Y ese es el trabajo que hace Pablo para que esta planta crezca, porque sabe que tiene que partir y cuando parta de ese lugar, ¿quién más se va a encargar de esta planta? Y Pablo y espera y está regando, esta planta crece, de tal manera que dice la Biblia que cuando quiso irse Pablo, una mujer llamada Lidia le dice a Pablo, quédate. ¿Por qué le dice? Había sido ya salva, edificada, y en esas palabras de Lidia, Pablo dice es tiempo porque cuando me dice quédate, es porque ya tiene. Las almas no solo se trata de evangelizarlas, hay que estar trabajando, compartiendo, enseñando hasta que observas que el corazón, el carácter ha sido ya transformado de tal manera que ya hay una disposición para seguir a Cristo por voluntad propia. Ya no es así como que, oye, paso por ti. No, allá te veo en la iglesia. Allá llego.
Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Y eso creo que lo hacía con devoción. No sé si cerraba los ojos, cantaba, adoraba, o era la que más cantaba fuerte. No sé si estaba, como dicen, desafinada, no sé. Oye, Luca, ¿ya viste a Lidia? Sí, ya la vi. ¿Ya viste cómo canta? Canta con devoción. Canta y es la primera que llega. Es la que presta atención. Es la que cuando termina la enseñanza está esperando a preguntar más. Y es la que está al pendiente. Y empezaron a hablar de cosas de tal manera. Versículo 15. Y cuando fue bautizada, dice. Qué bonito que resalta esto de Lidia. Pablo, ¿qué sigue? Ya creía en Jesús, ¿qué sigue? ¿Qué más le agrada al Señor? ¿Qué más le deleita al Señor? Bueno, tienes que ser bautizada. Si realmente crees en Cristo de todo corazón, bien puedes. Pues yo creo en Cristo, ¿dónde hay que bautizarse? Porque yo quiero obedecer a mi Señor. A veces en el bautismo, no, luego, 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 luego. 1 año, 2 años, 3 años. No. Ella abrazó el Evangelio. ¿Qué más hago, Pablo? Fue bautizada. Y no solo ella, ¿quién más, hermano? 16, 15. Y su familia. Y miren qué hace. Y aquí viene el fruto de esta mujer. Nos rogó. Nos rogó. La palabra rogar quiere decir suplicar. Quédate, Pablo, quédate. Nos rogó, le suplicó, le imploró a Pablo y a los demás. Dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado, se dio cuenta que hablaban bien de ella y le dice, si habéis juzgado de que yo sea fiel al Señor, les ruego que se queden, entren en mi casa. No mucha gente te dice, ven a mi casa, dispongo mi casa, dispongo mi coche, dispongo mi tiempo, dispongo mi recurso, dispongo mi vida. No muchas personas. Y Lidia ya tenía fruto. Ah, no, mi casa no. Tengo, es exclusiva. No, Lidia dice, pásenle. Oye, pero andamos todos sucios. No, ustedes pásenle. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Qué hermoso cuando vas entendiendo la palabra, la vas comprendiendo que todo lo que tienes es gracias a Dios y cuando tu corazón es transformado, no te importa dar y hacer lo que tengas que hacer por amor al Señor. Pásale, Pablo. Pero eso es envidia que empezó a tener fruto. ¿Hasta cuándo termina nuestra labor de evangelizar y edificar? Un frutito. Los árboles no crean que la primera dan muchos frutos. A veces siembras una naranja te da el fruto. Y tienes que esperar otra. Y ahí va. Pero al menos ya dio para la foto. Y el plan de Dios es que tengas fruto. Y el fruto se va a mostrar, se va a dejar ver, porque el fruto de un árbol no se lo come el mismo árbol. ¿Quién se lo come? El que pasa, alguien más. Es decir, que cuando empieza a haber fruto, alguien más se ve beneficiado de lo que Cristo ha hecho en tu corazón.
de esa transformación, alguien más. ¿Dónde? En el trabajo alguien más se ve beneficiado. En la escuela alguien más se ve beneficiado. Llevas una torta, ves a uno que no lleva nada, échate la mitad. Alguien más se ve beneficiado de un joven, de una señorita, de una mujer, de un esposo o varón que tiene fruto. Alguien más se ve beneficiado. Y Pablo esperaba eso, decía, no, ya Lidia estaba dando fruto de tal manera que le ruega. ¿Qué creen ustedes al rogarle que haya hecho Lidia? Pues les invitó al almuerzo, posiblemente la comida, ¿sabes? Vente Pablo, unos huevitos con jamón, y un juguito de naranja, ven, no se pasa. Oye, pero somos varios, está Timoteo, está Lucas, vente Pablo, vente. Ah, qué bonito. No, a veces somos un poco duros. Y es porque es parte del tiempo de ir madurando en la fe. Dice la palabra que Jesús se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Y ese es el clima de una persona madura en la fe. Que no solo dispone lo que tiene, sino se dispone a sí mismo por amor a los demás. Amén. Espero en Dios que lo comprenda, que lo entienda. El viaje misionero de Pablo visitaba, confirmaba, evangelizaba y esperaba que hubiese un fruto para poder moverse a otro lugar. Ya Lidia, no hombre, Lidia, ¿qué le iban a mover? Ya no, estaba bien fincada en el Señor. Y así Pablo, los viajes misioneros eran con buen propósito y tenían un plan extraordinario. Y aquí hay más enseñanza de cómo se inicia una misión. Y aquí vienen los elementos. Ya sería otra ocasión que lo expongamos. Hermanos, Dios les bendiga y espero que en algo Dios te haya hablado el corazón. Amén. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la bendición que nos has dado, Señor, de formar parte de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque alguien sembró, alguien regó y seguirá, Padre, tu palabra siendo regada en nuestras vidas, Señor, siendo ese bálsamo tan necesario para nuestro crecimiento espiritual. Y el propósito de usted, Señor, es que como cristianos, seamos cristianos con buenos frutos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender más de ti. Ayúdanos a aprender de aquellos primeros cristianos, Señor, que se entregaron completamente a ti y que sus vidas reflejaban esa vida cristocéntrica, Señor. Padre, gracias por tu palabra, la cual es maravillosa, nos enseña, nos instruye, nos capacita, Señor, y nos conduce por el buen camino. Bendice amorosamente a tu iglesia, Padre, fortalécela, Señor, dale, cúmplele los anhelos de su corazón, permite que esta semana sea una semana llena de bendiciones, Señor, y muchas gracias por todo el tiempo que nos has regalado, Señor. Han sido momentos de paz, momentos buenos, Señor, y gracias, porque por medio de tu palabra, Señor, seguiremos siendo prosperados en lo espiritual. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, le damos el tiempo.